Saludos cordiales. La profesora Ollanday Murgas les abordará dinámicas del trabajo en la sociedad moderna. Las esferas de la producción y el consumo. Es importante indicar que existen en la sociología pocas investigaciones o quizás se ha olvidado el tema de la organización como un elemento básico en las relaciones modernas, a pesar de que cumplen funciones vitales, determinantes, relativas al desarrollo nacional, social y económico de un país. Una organización logra objetivos que difícilmente podría alcanzar una persona sola, ¿verdad? Entonces, este elemento hay que tomarlo en consideración. Esa organización logra objetivos generales, objetivos complejos, ¿verdad? Como por ejemplo, en la Edad Media, una persona, un artesano, producía un elemento, producía un producto, ¿verdad? Pero actualmente se elaboran productos complejos, tipo un computador, ¿verdad? Que requiere esa organización, esas relaciones, esos equipamientos propios de las sociedades modernas. Entonces, las organizaciones en la sociología corresponden a diferentes formas de asociación humana. Importante este elemento. Se van a caracterizar porque van a ser complejas, van a ser diferentes, van a ser diferenciadoras en tamaño, autonomía, en fines, ¿verdad? Todo esto surge, todos estos elementos surgen producto de lo que es la racionalización de los procesos productivos de bienes y servicios en las sociedades. La racionalización, ¿verdad? Tanto de objetivos como de procesos es determinante y caracteriza el comportamiento humano en estas sociedades. Así, es importante que van subyaciendo el funcionamiento de grupos, ¿verdad? Primarios con sus propias características. Entonces, en las sociedades avanzadas del siglo XXI se presentan características específicas, como el avance tecnológico, el cual vamos a ver quizás al final de esta presentación, elementos como la globalización, el dominio de grandes corporaciones y medios masivos, además del individualismo y hedonismo crecientes. Existen dos grandes tipos de organizaciones, como lo estuvimos viendo al final de la primera unidad. Las empresariales, que van a estar dedicadas a la producción de bienes y servicios que generan ganancias a los particulares y a las instituciones, ¿verdad? Y las institucionales, que van a ofrecer servicios para el beneficio de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, puede ser una organización estatal, como ejemplo. Entonces, la sociología de la organización como especialización, recordando que es una especialización de la sociología general, estudia las grandes entidades que tienen fines explícitos marcada por esa división del trabajo, por esa jerarquización de los individuos y grupos que las forman, y un poder con sistema, ¿verdad?, de órdenes definidos. Aquí solo pretendemos, ¿verdad?, mostrar los aspectos generales más relevantes, más importantes. ¿Estas organizaciones influyen en el entorno de la sociedad? Por supuesto que sí, podemos decir, afirmar lo que sí influye. Ellas influyen en la sociedad en la cual se ubican y a su vez también ellas son influidas por esa sociedad. Es una interdependencia mutua. El medio social en el que se desarrollan más fácilmente, ¿verdad? Es en el que predomina la solidaridad orgánica. El tema de producción y consumo es un elemento muy importante para tomar en cuenta. Es la base de esa actividad económica, ¿verdad? Esa producción de bienes y servicios que satisfacen a toda clase de necesidades humanas
Se trata pues más bien de esos servicios como ahorro y crédito de dinero en un banco o fin en el servicio espiritual que ofrecen una religión a sus adeptos, por ejemplo. La economía divide su actividad en unidades de producción, ¿verdad? Que transforman esos recursos primarios, ¿verdad? Para satisfacer necesidades y unidades de consumo donde las personas adquieren esos bienes. Entonces reiteramos que el entorno es muy importante para la empresa. Las grandes organizaciones, ¿verdad? Derivan su constitución y su funcionamiento de ese medio socioeconómico y político en el cual funcionan. De ahí es importante que conozcamos a fondo los sistemas sociales en los cuales se inscriben las, las empresas o las organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los grandes oligopolios que aparecen en los sistemas capitalistas y las grandes cooperativas en los sistemas socialistas. La sociología de la organización estudia a estos grupos inmensos, ¿verdad? Con esas características diversas, complejas, y esa forma como se van constituyendo, ¿verdad? Estudia también sus sistemas de roles y de estatus que se definen en estas grandes organizaciones o en la organización en general, y el funcionamiento influido, nuevamente le reitero, influido por esos factores internos y externos, ¿verdad? El liderazgo que presentan las relaciones intergrupales y otros aspectos. A partir de estos elementos se analiza el cambio que genera en la organización y cómo influye en su entorno. Es importante tomar esto en consideración. Entonces aquí vamos al tema de lo que son la definición de conceptos, ¿verdad? Esa definición de conceptos es importante tenerla en cuenta. Esa producción, ¿a qué obedece, a qué atiende esa producción? Entonces se indica que la producción es la actividad mediante la cual los seres humanos transforman la naturaleza, ¿verdad? Impulsado principalmente para satisfacer sus necesidades básicas, ya sea creando bienes o prestando servicios. Entonces es importante tomar esto en consideración. Hay una metamorfosis de los procesos de producción y trabajo, ¿verdad? Es interesante analizar esta metamorfosis, pues, dada en ese desarrollo industrial que se dio a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Donde esa economía cambió, ese modo de producción cambió de ese modo agrícola, que era el que había estado presente como modo de producción, y se transformó a través de, recuerden, las invenciones. La tecnología siempre es el elemento característico e importante por el cual se dan los cambios en las sociedades. Em, la invención de la máquina de vapor marcó ese cambio revolucionario en la economía y en la sociedad. Fue como ese hito histórico, ¿verdad? Entonces, es importante pues indicar que en cualquier empresa las funciones principales incluyen la comercial, el captar esos clientes, ¿verdad? La administrativa, cómo gestionamos la empresa, y la de producción, que determina cuánto producto puede obtenerse por ciertos recursos. La producción implica tanto una transformación física como económica, importante esto, ¿verdad? Generando ese valor añadido que permite reinvertir y aumentar la riqueza. Los productores son quienes participan activamente en generar, distribuir y vender bienes y servicios, utilizando trabajo y capital como recursos claves, ¿ok? Los recursos clave van a ser el trabajo y capital. La productividad, como otro elemento clave, mide la eficiencia de un recurso, calculada dividiendo la producción total por unidad de trabajo. Este proceso cíclico conecta la producción con el consumo. Entonces aquí viene toda esa transformación, ¿verdad? El concepto de flexibilidad, hubo una reestructuración, ¿verdad? En la empresa, con esa explosión organizacional iniciada en la segunda, nuevamente reiteramos, ¿verdad?
en la segunda revolución industrial, en esos avances que se obtuvieron en ingeniería química y nuevas formas de energía como el petróleo y la electricidad, ¿verdad? Estados Unidos y Japón caracterizaron esa industrialización masiva, mejorando todo lo que fue el transporte y las técnicas racionalizadas. Entonces, esta reestructuración industrial, ¿verdad? El concepto de flexibilidad es clave para ir comprendiendo este elemento. El proceso tecnológico iniciado en los años 50 y 60 considerado como la tercera revolución industrial. Ya vimos la segunda, los hitos que marcaron la segunda. Vamos a ver esa postindustrial, ¿verdad? Elementos que la caracterizaron. eh, Ese enfoque en el procesamiento de información. Recordemos a que aquí ya estaba el Internet, ¿verdad? Nuevas formas de tecnología, haciendo sus pininos, sus inicios, y cómo va transformando esa producción. Eh, la tecnología pues, de la información y la comunicación fueron elementos claves en conjunto con la globalización, pues transformaron esos sistemas productivos. Generando un escenario laboral caracterizado, recordemos que existen los paradigmas de la modernidad y los paradigmas de la posmodernidad. Los paradigmas, ya que entramos en lo que es la posmodernidad, en los años 60, de los años 60 hacia acá, que se va a caracterizar por altos niveles de incertidumbre, de complejidad, inestabilidad, no hay una relación causa-efecto, ¿verdad? Hay una necesidad de una flexibilidad. Entonces, esa flexibilidad será esa capacidad, ¿verdad? De adaptarnos a las diversas condiciones del entorno. Esa es la capacidad de adaptarnos. La flexibilidad está orientada en ese sentido cuando la hablamos aquí en las organizaciones. Aunque un intuitivo, nosotros escuchamos flexibilidad y tomamos otro significado, pero está siempre orientado a esa facilidad, esa capacidad para adaptarnos a las condiciones cambiantes que vamos a tener en nuestros entornos de trabajo, de nuestros entornos laborables. Este término pues ha sido objeto de críticas por sus usos pues como ambiguos e inadecuados, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad, vamos a ver los tipos de flexibilidad, puede ser macroeconómica y microeconómica. Esa macroeconómica va a estar orientado a esos procesos de globalización y de avances tecnológicos, ¿verdad? Y esa flexibilidad microeconómica hace referencia a la capacidad de una empresa para ajustarse a las condiciones cambiantes de su entorno específico. Esto incluye responder a las necesidades y demandas de los clientes en aspectos tales puede ser como el diseño, puede ser la calidad de los productos, ¿verdad? O condiciones de entrega un poco más puntual. En cambio, la macro es un poco más estructural. La flexibilidad empresarial también implica una gestión laboral adaptativa, ¿verdad? Que depende en gran medida de incrementar la velocidad y la eficiencia en la circulación de información interna y también en mejorar la movilidad interna del personal dentro de la organización y manteniendo esta competitividad en esos entornos globalizados. Esto es importante tenerlo en consideración. Vamos a ver otras características claves del nuevo modelo productivo. Entre ellos vamos a ver que hay una desconcentración, ¿verdad? Y descentralización productiva. El nuevo paradigma productivo se caracteriza principalmente pues, por la reducción y fragmentación de la empresa fordista, ¿verdad? Dando lugar a nuevas formas de organización basadas en la desconcentración y en la descentralización. Estas transformaciones buscan movilizar la cualificación colectiva y profesionalizar un poco reprofesionalizar, pues sería el concepto correcto, a los trabajadores para enfrentar la tecnología y empresarial, todos esos cambios en todos esos paradigmas que se van encontrando en la empresa y la competitividad de un mercado laboral que está en constante cambio. Entonces es importante eso, la descentralización productiva orientada. Vamos a ver esas características de este modelo productivo. Puede ser que se reduce el tamaño de las grandes fábricas, ¿verdad? Se fragmenta el proceso
de trabajo en fases, ¿verdad? Quizás externalizando tareas a industrias auxiliares. Surge la fábrica difusa, donde las actividades no centrales son realizadas por terceros. Esa externalización del trabajo, las empresas dependen de unidades externas para suplir procesos, contratando personal, ¿verdad? Contratando pues personal esto quizás temporal, como no se hacía anteriormente. Genera también otra característica, es que genera una fuerte dependencia, ¿verdad? Del mercado externo laboral y promueve la flexibilidad en la contratación. Entonces, el tema de lo que es reorientación geográfica de la producción va a estar orientada a esa empresa, cómo se va a movilizar, ya puede ser local, las actividades de esa empresa se trasladan de polígonos industriales hacia zonas urbanas. Puede ser también una reorientación geográfica de la producción global. Las fábricas se instalan en países con menores costos salariales y productivos, ¿verdad? Especialmente en manufactureras, específicamente, que requieren más mano de obra, ¿verdad? Que tecnología. Ellos requieren más mano de obra, todo lo que son las manufactureras. Ese impacto en las pymes, la descentralización ha tenido mayor incidencia, ¿verdad? En el sector servicios, aumentando lo que es la fragmentación y externalización de esas pequeñas y medianas empresas. Este modelo quizás pues responde a la necesidad de adaptarse a mercados dinámicos, importante tenerlo en consideración, reduciendo costos, aumentando lo que es la flexibilidad en el sentido, ¿verdad?, de adaptación a los entornos, aunque también genera una dependencia significativa de factores externos. Vamos a ver esa reorganización empresarial como capital humano y gestión del conocimiento. Entonces, tomando en consideración que la globalización, ¿verdad? Cómo incide, cómo afecta, es importante que tengamos presente y bien claro el concepto de globalización, a qué se refiere. La globalización se define como, como la integración de las economías nacionales en una única economía mundial, debilitando las fronteras nacionales y la importancia del Estado. Representa la fase final, ¿verdad?, de la internacionalización económica y del desarrollo económico, tecnológico y económico, los dos, ambos. Entonces es importante tenerlo en consideración. Vamos a ver esas empresas, ¿verdad? También es importante cuando estamos observando estos escenarios, tener en consideración que se pueden generar dualización del mercado laboral, ¿verdad? Mientras que algunos trabajadores gozan de grandes estabilidades, entonces hay otros trabajadores con cualificación y oportunidades similares que no tienden a lo mismo. Entonces se presenta esto en estos modelos socioeconómicos, ¿verdad? Los modelos tradicionales en la dirección empresarial es vertical, jerárquica, formalista y controladora. Se requiere mano de obra, ¿verdad? Especializada, de baja cualificación y escasa capacidad de aprendizaje. Sin embargo, en ese enfoque sociotécnico, nuevo modelo, ¿verdad? Se promueve más una dirección participativa que fomenta el trabajo en equipo, buscando líderes en lugar de jefes. La mano de obra debe ser cualificada. Esta es una gran diferencia con el modelo anterior, con formación base y fácilmente es reciclable, ¿ok? Es importante tenerlo en consideración. En cuanto a esas nuevas necesidades de los trabajadores, les mencioné hace un rato una, también entra lo que es la polivalencia, esa capacidad para ocupar diferentes puestos de trabajo a lo largo del tiempo, adaptándose a diversas tareas dentro de una organización, el utility que normalmente decimos o designamos, movilidad geográfica, ocupacional, ¿verdad? Cuando hablamos de una movilidad geográfica, pues hablamos de esa adaptación del trabajador a los cambios espaciales en la economía,
moviéndose entre diferentes ubicaciones, ocupacional, adaptación a los cambios, ¿verdad? En todo lo que es esa demanda laboral, como la evolución de puestos de trabajo y profesiones. Entonces es importante tener ese elemento importante, ¿no? Las nuevas tecnologías, pues también es importante indicar que han transformado profundamente las sociedades avanzadas, alterando lo que es la economía, la política y la estructura social de manera global, holística, general. Este fenómeno ha dado lugar a diversas denominaciones de la sociedad contemporánea, como la sociedad postindustrial, ¿verdad? Sociedad de la información. Ustedes a veces escuchan la sociedad, vivimos en una sociedad de la información, vivimos en una sociedad del conocimiento o una sociedad digital. Todos son términos que se asocian, ¿ok? Derivado de estos elementos. Sin importar el nombre, el hecho es que las tecnologías, desde las electrodomésticas hasta los electrónicos, ¿verdad? Como el correo electrónico, se han integrado a la vida cotidiana, creando una nueva realidad. Es decir, ustedes han escuchado que han dicho, la tecnología llegó y llegó para quedarse. Bueno, es así un poco lo que le estoy comentando. En el ámbito productivo, las nuevas tecnologías han transformado, claro que sí, han transformado consistentemente todo lo que son los procesos de producción y distribución, modificando tanto las relaciones laborales, ¿verdad? Como la gestión empresarial. Esa tecnología va modificando eso, las relaciones laborales y la gestión empresarial, va modificando, transformando. La tecnología también es importante indicar que han permitido una automatización y digitalización que han pues cambiado los procesos en todos los sectores, incluyendo los sectores primarios y el sector industrial. Más allá del sector servicio, esta transformación ha exigido cambios en los puestos de trabajo, haciendo que ahora se valore más la motivación, la innovación y la responsabilidad de los empleados, especialmente los más cualificados. Un poco para tener en contexto, dos elementos clave o dos factores claves podrían ser la descentralización productiva y la recalificación laboral. En cuanto a lo que es la descentralización productiva, ¿verdad? Las tecnologías han simplificado la producción y permitido la movilidad geográfica, reduciendo costos laborales y productivos. Y en la recalificación laboral, la informatización de los procesos ha llevado a la necesidad de actualizar la cualificación de los empleados. Importante este elemento, enfocándose en competencias profesionales más amplias. Voy a hablarles finalmente pues de esas consecuencias sociales enfocado en este tema. Bueno, podría ser que la privatización de lo público, podría ser una consecuencia social. El hogar se convierte en el centro de la vida diaria. Desigualdad informativa, ¿verdad? El acceso a las tecnologías no es equitativa. Sabemos que existe una brecha digital en el país. No es la misma información digital o el mismo acceso a la tecnología que usted tiene como estudiante, que tiene un acceso a un internet, a un estudiante en la comarca que en esa parte de la comarca no llega ni siquiera a una antena. Entonces, en Panamá existe una brecha digital que esto es bastante notorio. Hay un aumento en las enfermedades psíquicas por la intensidad de la vida digital. Recordemos que ustedes han escuchado que la tecnología me acerca a las personas que tengo lejos, pero me aleja del que tengo cerca. Existe un gran fenómeno de investigaciones relacionadas a este tema. ¿Cómo impacta socialmente el uso de la tecnología? Nos impacta de una manera muy negativa. Hay mucha desintegración social. Hay un elemento también de aculturación, ¿verdad? La globalización afecta a las culturas locales. Nosotros nos hemos influenciado mucho por la globalización en nuestra cultura, en nuestros cambios, en nuestros patrones, quizás una moda pasajera, pero hay cosas que vienen con más impacto, ¿verdad? Y nos va a culturar todo lo que es la globalización. Hay un elemento también importante a tomar en consideración que es la deshumanización. La productividad y el consumo dominan, entonces el ser humano se deshumaniza un poco. Y también el tema del más tiempo libre. La tecnología también crea espacio para la relajación. Entonces estos son algunos elementos, ¿verdad? Consecuencias sociales que tiene el uso pues de la tecnología.
Muchas gracias por su atención.